informa en el cumplimiento a lo que disponen los artículos 4 de la Constitución Política del Estado, 15 y 50 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Gracias, licenciado Armendáriz. Recibimos su informe de labores. Se le concede el uso de la palabra al licenciado José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Muy buenos días. Licenciado César Horacio Duarte Jaques, gobernador constitucional del Estado. Diputada Mayra Díaz Guerra, presidenta de la mesa directiva para el primer periodo extraordinario de sesiones del Honorable Congreso del Estado. Magistrado José Miguel Salcido Romero, presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Diputadas y diputados que integran esta honorable legislatura. General de Grupo, piloto aviador, diplomado de Estado Mayor Aéreo, Guillermo Tapiadán, quien acude en representación del General de División, piloto aviador, diplomado de Estado Mayor, General Francisco Javier Labastida Domínguez. Coronel de Infantería, Juan Carlos Carrete Ávila, comandante del 23 Batallón de Infantería, quien acude en representación personal del General de Brigada, diplomado de Estado Mayor, Xicotencal de Azologua Núñez Márquez, comandante de la Quinta Zona Militar. Saludo en la persona del ingeniero Javier Garfio Pacheco, presidente municipal de Chihuahua, del licenciado Enrique Serrano Escobar, presidente municipal de Juárez, y del licenciado Leodoro Juárez González, presidente municipal de Cuauhtémoc, al resto de los 67 presidentes municipales. Integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, licenciada Emma de la O. Rodríguez, maestra Marta González Rentería, doctor Luis Alfonso Ramos Peña, maestro Luis Alfonso Rivera Soto, profesor Servando Villegas Cubesario y al ciudadano Héctor Arturo Hernández Valenzuela, representantes de cada una de las organizaciones y defensores de derechos humanos. Licenciado Raúl Ramírez, vicepresidente de la Zona Norte de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección de los Derechos Humanos y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Sonora, bienvenido. Licenciado Rubén Salgado Musey, encargado de la Oficina de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Ciudad Juárez y representante del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez. Maestro Eric Alejandro Muñoz Lozano, presidente del Tribunal Estatal Electoral. Doctor Fernando Antonio Herrera Martínez, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral. Maestro Enrique Medina Reyes, consejero presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública. Contador público Jesús Manuel Esparza Flores, auditor superior del Estado. Maestro Jesús Armando López, director jurídico de la Fiscalía General del Estado, quien acude en representación de su fiscal general Jorge Enrique González Nicolás. Maestro Enrique Ciáñez Sáenz, rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Distinguidos funcionarios del Gabinete Legal y Ampliado, magistrados integrantes del Supremo Tribunal de Justicia, distinguidos funcionarios de diversos municipios que nos acompañan, expresidentes del organismo, licenciado Eliodoro Juárez González y el licenciado González Baeza, amigos de este organismo. Al personal de diversas defensorías del pueblo de Iberoamérica que actualmente nos siguen la transmisión por DHD, a la sociedad chihuahuense en general. En cumplimiento a la obligación emanada por el artículo 15
fracción 15, y artículos 50 y 51 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, presento ante esta soberanía y a los 3 titulares de los poderes del Estado el informe de actividades 2014. Este informe se encuentra dividido en 5 ejes: función preventiva, función protectora, función supervisora, el Estado que guarda los derechos humanos, la transparencia y el ejercicio del presupuesto. En cuanto a la función preventiva, que comprende la promoción, enseñanza y divulgación de los derechos humanos, destacaríamos que ampliamos la cobertura, llegando a 158,000 estudiantes en 730 instituciones educativas dispersas en más de 250 localidades en el estado. Todo ello destacando y agradeciendo la colaboración que siempre hemos encontrado de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, y aquí en este instante enviamos un saludo a su secretario, el doctor Marcelo González Táchira. Dentro del servicio público estatal y municipal se impartió capacitación a servidores públicos, dentro de los que se destacan docentes, policías, el sector salud y elementos del ejército. Trabajamos en la difusión de materiales audiovisuales para la enseñanza de los derechos humanos en el sector privado e impulsamos la promoción de la responsabilidad social empresarial. Hemos logrado consolidar a DHNet como el primer canal en el mundo especializado en derechos humanos con programación las 24 horas del día. A la fecha contamos con más de 3.020.000 visitas. Somos líderes en la producción, acopio y distribución de materiales videograbados alusivos a los derechos humanos. Actualmente producimos el noticiero especializado en derechos humanos Informa TV, el cual es el primero en su tipo. Asimismo, la producción de series infantiles y juveniles para la promoción y difusión de los derechos. Se estableció una biblioteca en la oficina de Chihuahua que alberga 5.000 ejemplares divididos en 3.400 títulos, los cuales favorecerán la investigación a nivel posgrado y licenciatura. Con el objeto de ampliar el fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos, se han desarrollado acciones conjuntas con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil. Protección de los derechos humanos. Se realizaron 7.598 acciones de asesoría, gestiones y acompañamiento para acercar a las personas a los servicios que prestan las instituciones. La relación ciudadanía-institución constituye un pilar fundamental de toda democracia, pues estas determinan las oportunidades de una sociedad o facilitan el ejercicio de los derechos, la satisfacción de las necesidades y el aprovechamiento de las oportunidades. En la protección de los derechos humanos se recibieron un total de 1.459 quejas. Los niveles de violencia y los delitos de alto impacto han disminuido de manera considerable, por niveles debajo de los últimos 7 años. Reconocemos los esfuerzos realizados por la Fiscalía General del Estado, así como por las acciones encaminadas para prevenir y sancionar la tortura y regular el uso de la fuerza. Las acciones de tutela y protección que hemos desarrollado deben comprenderse siempre en un afán por la defensa de la legalidad. La actuación policíaca se debe brindar sin menoscabo de los derechos humanos y la actividad investigadora de los delitos en total respeto al debido proceso. Este organismo no constituye un obstáculo para la procuración y administración de justicia. Frente a estas dos nobles tareas, la actuación siempre fue por la observancia escrupulosa del debido proceso, pues cuando éste no se respeta, se violan los derechos de las víctimas y no se imparte justicia. Combate a la impunidad y la tortura son dos tareas que no se contraponen ni excluyen. Garantizar la reparación del daño a las víctimas del delito y de las violaciones a derechos humanos resulta una tarea imprescindible. De ahí la necesidad en que se reforme y adecúe la ley de víctimas del Estado. En aquellos casos donde se encontraron violaciones a derechos humanos y no fue posible lograr su restitución anticipada, se emitieron las recomendaciones respectivas, las cuales giran en torno a violaciones al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, a la procuración de justicia,
la educación, allanamientos de morada, muerte de custodia, seguridad personal, derecho a la salud y a la seguridad social. Se emitieron 32 medidas cautelares y 32 recomendaciones, las cuales han sido aceptadas en su totalidad por las autoridades destinatarias. La eficiencia del organismo no se puede evaluar en base al número de recomendaciones emitidas. A la persona agraviada lo que le interesa en primer término es que su planteamiento sea atendido y resuelto, y solo como opción final la recomendación, cuando no haya sido factible la restitución de los derechos por otra vía. Es por ello que la conciliación como vía para la restauración de los derechos es de vital importancia, pues implica la resolución del conflicto que se plantea entre la persona y la autoridad. En este sentido, se logró dar solución a 478 asuntos planteados. Preciso es señalar que en lo relativo a la reparación del daño, es necesario que los municipios, en su presupuesto de egresos, asignen la partida destinada a cubrir los montos producto de las responsabilidades patrimoniales, lo cual, señalamos, la mayoría de los municipios no han venido cumpliendo. En lo relativo al tercer eje, el cual corresponde a la función supervisora del sistema carcelario, de reinserción social y de toda instancia donde se encuentre internado un ser humano, se evaluaron la totalidad de los centros de reinserción social bajo un estándar de 7 derechos, con un parámetro de 137 lineamientos y una perspectiva tridimensional. Reconocemos el acierto de la asunción de todos los cerezos por el Estado, de la inversión realizada para mejorarlos y certificarlos. Al día de hoy tenemos los mejores cerezos del país. Algunos podrán decir que eso es asunto exclusivo de pesos y centavos, pero no es así. Valoramos el que la administración estatal haya vencido el estigma y el prejuicio que siempre se tuvo de no invertir en ellos, de que fueran solo centros de castigo y no de educación, de trabajo, de superación personal. Estábamos erróneamente olvidados el último eslabón de la cadena, la reinserción social efectiva, y eso, señor gobernador, se lo reconocemos. Desde luego, el reto es mantener este proceso de mejora continua, que acaben las muertes en custodia, la apertura del cerezo productivo en Ciudad Juárez, remodelar y adecuar las instalaciones de los centros especializados de reinserción social para adolescentes y rectores, los cuales en la evaluación que realizó este organismo fueron los que obtuvieron las calificaciones más bajas. Se examinaron la totalidad de las cárceles municipales y seccionales. Derivado de lo anterior, exhortamos a diversos municipios a mejorar sus instalaciones carcelarias para evaluarla a estándar medianamente aceptables. Monitoreamos la totalidad de las celdas correspondientes a la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Chihuahua e Hidalgo del Parral, a través de un sistema de circuito cerrado 24 horas, siendo a la fecha el único organismo de derechos humanos en el mundo provisto de este mecanismo. Desde luego agradecemos el apoyo del señor presidente municipal de Chihuahua y Hidalgo del Parral en el desarrollo de estas acciones. El cuarto eje, que corresponde al Estado que guarda los derechos humanos, al respecto, teniendo presente los compromisos internacionales, el informe periódico universal, los objetivos de desarrollo del milenio y nuestra Constitución, presentamos un análisis sobre los derechos más reclamados, atendiendo a las quejas recibidas, así también considerando aquellos de mayor prioridad. En primer término, debemos reconocer que desde el ámbito de las políticas públicas se ha impulsado la expansión vivencial de los derechos. El Plan Estatal de Desarrollo lo menciona de manera clara. Chihuahua fue la entidad con mayor crecimiento económico durante el año 2014, con un porcentaje de 5.4%,
casi 4 veces mayor al crecimiento del Producto Interno Bruto nacional. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ha señalado a Chihuahua como el estado que redujo en mayor proporción sus indicadores de pobreza extrema. Indudablemente el crecimiento económico se traduce en una mayor expectativa vivencial de los derechos. De ahí que la importancia y su trascendencia, toda vez que a menor pobreza, mayor disfrute y ejercicio de los derechos. Tenemos un Chihuahua tan plural, diverso y extenso, con grandes avances en ciertas áreas y rezagos en otras, con sectores y grupos sociales de amplias brechas de desigualdad. Los derechos no quedan exentos de alteraciones en su percepción por cuestiones políticas o concepciones ideológicas. Sin embargo, la obligación de esta institución es conducirse con racionalidad. Bajo este contexto presentamos el análisis procurando la mayor objetividad posible. Indudablemente la seguridad pública y la procuración de justicia constituyen uno de los más grandes retos. Reconocemos que a partir del segundo semestre del 2011 se ha venido presentando una disminución en los niveles de violencia y de los delitos de alto impacto. Ello sin menoscabo de aceptar que en algunas regiones de la Sierra Tarahumara se han presentado en este año enfrentamientos de grupos de la delincuencia organizada. En la educación se han desarrollado acciones sin precedente para garantizar la cobertura total de la demanda a nivel medio y superior. Desde luego reconocemos este hecho como una acción sin precedente en México. La educación es por excelencia la mejor forma de garantizar la igualdad de oportunidades y el mejor agente generalizador de la transformación de la persona. Ello, desde luego, sin desconocer que el gran reto se centra ahora en la cobertura total a nivel básico, combatir la deserción escolar y la violencia escolar. En el ámbito de la salud, reconocemos el esfuerzo sin precedente a efecto de ir garantizando la cobertura total del acceso a los servicios de salud a través del Seguro Popular, así como la ampliación y construcción de infraestructura e instalaciones en los municipios a través de los centros avanzados de salud. El reto se traduce en lograr abatir la muerte infantil y materna a los niveles que se ha comprometido México en el próximo análisis que será en el mes de septiembre por parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En cuanto a los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad, reconocemos las acciones desarrolladas por el DIF estatal a favor de los menores y de la familia, entre las que destacan la creación de las unidades básicas de rehabilitación en los municipios, los centros de rehabilitación y educación especial, y los esfuerzos en la elaboración de prótesis para hacerlas accesibles a todas aquellas personas que la requieran. Señora Bertita Gómez de Duarte, presidenta del DIF estatal, le reconocemos ampliamente estos programas en beneficio de los discapacitados y de los que menos y más necesitan. En materia de seguridad social, reconocemos el gran acierto realizado por la inclusión de la totalidad del personal que labora en alguna dependencia del Estado a pensiones civiles del Estado. Esta circunstancia que se ha mantenido durante muchos años y que desde luego se traduciría en un acto de discriminación por las prestaciones en condiciones de desigualdad. Chihuahua ocupa el segundo lugar nacional en el acceso a la seguridad social, con el menor número de trabajadores en la economía informal. Sin embargo, nos preocupa la circunstancia de que algunos municipios no brindan en su planta laboral ninguna prestación de este tipo. Ello ha originado que en el presente año emitiéramos algunas recomendaciones al respecto. Reconocemos los esfuerzos que viene desarrollando el Instituto Chihuahuense de la Mujer, la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial para combatir el homicidio, la violencia de género y la desaparición de mujeres. La participación que en ello han tenido las organizaciones de la sociedad civil ha resultado trascendente. Indudablemente, debemos actuar unidos frente a esta problemática y acatar la totalidad de las recomendaciones emitidas por el Comité CEDAW para alcanzar el ansiado anhelo de justicia
que en Chihuahua no exista ni una más. Bajo ese tenor, y siendo congruentes con nuestro repudio a la violencia de género, durante el presente año estaremos instaurando la unidad de igualdad de género para la aplicación general de su perspectiva en todos los planes y programas y acciones y proyectos que desarrolla el organismo. Asimismo, con el propósito de fomentar la participación social para encontrar a las personas de sexo masculino desaparecidas a partir del 2008 a la fecha, proponemos la creación de una base de datos y difusión pública de los mismos para que la sociedad apoye y aporte en su localización. En cuanto al respeto de las minorías étnicas, destacamos el programa de autoconstrucción de vivienda, el alimenticio y el combate a la muerte materna e infantil. El gran reto se centra en presentar en la actualidad una perspectiva intercultural en todos los servicios públicos y de inclusión social plena. Exhortamos a los municipios que a la fecha incumplen el mandamiento constitucional planteado en el artículo 2, fracción 7 de la Constitución, al no tener designado al representante indígena ante el ayuntamiento. El acatamiento de esta disposición constituye por excelencia una acción imperativa de inclusión. Hay muchos chihuahuas. Tenemos que reducir las brechas sociales y para ello no hay otro camino más que a través de los derechos, sin discriminación, con inclusión e igualdad, para consolidar la seguridad pública y el desarrollo de un clima de paz. ¿Cuál es el estado que guardan los derechos humanos en Chihuahua? Señalaríamos que nos encontramos en un proceso de implementación social de la vivencia de estos, pero hay que acelerar el paso y caminarlo juntos. México vive hoy momentos difíciles a raíz de los cobardes y ataques crueles del crimen organizado a estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, a lo cual desde luego nos sumamos a su repudio y a su exigencia de esclarecimiento. Frente a ello, el pasado 27 de noviembre, el presidente de la República anunció una serie de medidas para alcanzar la paz con justicia, unidad y desarrollo, a través del Estado de Derecho, mediante la ley y por conducto de las instituciones. En su implementación, visualizamos en primer término que son necesarios derechos precisos, vigentes y más vivientes hacia las personas, clarificación, fortaleza y más responsabilidades hacia las instituciones. ¿Por qué sostenemos que implican más y mejores derechos? Porque el combate a la inseguridad, a la impunidad y a la corrupción no pueden ser en detrimento de estos. Un mejor derecho a la seguridad pública y humana de manera integral, a la justicia común, penal y cotidiana, efectividad a los derechos de las víctimas, derecho a la integridad, combate eficaz a la tortura y a la desaparición forzada, derecho a una vida libre de violencia hacia las mujeres y la familia, impulso al derecho al desarrollo, con acciones contra la pobreza, la marginación y la desigualdad. ¿Por qué se traduce en mayores responsabilidades y fortalecimiento para las instituciones? Porque la redefinición de competencias, el velar por mayores derechos y el combate a la corrupción no se pueden traducir de otra manera. Precisión y claridad en la persecución del delito, más transparencia y rendición de cuentas, fortalecimiento y ampliación de los espacios de participación ciudadana. En fin, se trata de una declaratoria de mayor implementación de los derechos para la seguridad humana y de evolución para las instituciones. Es el complemento necesario para que los derechos reconocidos en la reforma constitucional del 10 de junio del 2011 pasen a ser derechos vivientes. Desde luego, ello exige grandes retos, reformas a la Constitución, cambios de paradigma, de prácticas administrativas, de actitudes personales e individuales para generar el gran cambio. Debemos estar preparados para avanzar en la implementación de los derechos, partiendo de la igualdad a la seguridad pública integral, pasando por la seguridad social para alcanzar la seguridad humana, pues con independencia de las diversidades y concepciones políticas, hay una afirmación irrefutable expresada por el titular del Ejecutivo Federal. México no puede seguir así. Después de Iguala, México debe cambiar.
Frente a las diversidades, frente a las diversas propuestas federales, Chihuahua se adelantó ya en algunas de ellas. Inicios orales en materia penal, en las próximas fechas en materia civil y familiar. Aún cuando este código lo vamos a revisar en profundidad en cuanto a la perspectiva de género. La estructuración de la Policía Estatal Única, el sistema de información genética para la identificación de personas, acciones contra la pobreza, la marginación y el apoyo a grupos en situación vulnerable, así como las recientes reformas que colocan a nuestra legislación contra la tortura como la más avanzada en el país. Y en este sentido felicito a esta soberanía por su promulgación. Desde luego, existen y son necesarias otra cantidad de acciones y retos que deben reflejar armonía y suma a la propuesta federal, como lo es la obligación en cada entidad federativa y municipios de elaborar su programa operativo en derechos humanos y establecer indicadores claros para ser evaluados en coordinación con organizaciones de la sociedad civil. Por último, en lo conducente al quinto eje denominado transparencia del estado financiero, se informa que fueron atendidas en tiempo la totalidad de las solicitudes hechas a este organismo. En las evaluaciones realizadas por el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, no se realizó ninguna evaluación y sí una calificación de 5. Se ejercieron racional y escrupulosamente los recursos financieros, lo que permitió con ahorros presupuestarios la construcción de una biblioteca en la oficina en la ciudad de Chihuahua y un almacén en la oficina de Ciudad Juárez. Licenciado César Horacio Duarte Jaques, gobernador constitucional del Estado. Diputada Mayra Díaz Guerra, presidenta de la mesa directiva para el primer periodo extraordinario de sesiones del Honorable Congreso del Estado. Magistrado José Miguel Salcido Romero, presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Reconocemos la colaboración institucional que siempre hemos encontrado en los tres poderes del Estado y el apoyo que el organismo ha recibido para fortalecerse. La Comisión nunca ha sido interferida en su actuación, ha operado con la más absoluta autonomía, independencia e imparcialidad. Agradecemos el apoyo que siempre recibimos de los medios de comunicación, la prensa escrita, digital, radio y televisión, los cuales constituyen un aliado imprescindible en el fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos humanos. De todas las acciones realizadas, los miembros del Consejo Consultivo han sido informados mensualmente y a través de este conducto expreso mi agradecimiento a las consejeras y consejeros, licenciada Emma de la O. Rodríguez, maestra Marta González de Rentería, doctor Luis Alfonso Ramos Peña, maestro Luis Alfonso Rivera Soto, profesor Servando Rivera Juezari y al ciudadano Arturo Hernández Valenzuela. Solo me resta agradecer a todo el personal de la comisión, a mi familia, a las y a los defensores de derechos humanos, a las organizaciones de la sociedad civil y a cada persona que con su participación directa o indirecta actúa promoviendo y defendiendo los principios y valores de una existencia social armónica y en equilibrio con el entorno. Trabajamos para la construcción de una sociedad de derechos, para que las personas los conozcan, los defiendan, confíen en ellos, forjando actitudes de no violencia, de inclusión, de interculturalidad, de no discriminación y de respeto a la legalidad, para hacer posible lo necesario, que en lo necesario haya unidad y que en esta haya libertad. Muchas gracias. Gracias, licenciada Armenta.